Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar, es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Respetable señor Serrano, de buena actitud, porque nadie se imaginaba que el hombre iba a tener arrestos para irse y traerlo. Debe haber habido una premisa muy especial que le facilitó aquello. Entonces, me pueden discutir lo que acabo de decir, pero la gente piensa así y el periodista lo que tiene es que trasladar opiniones de todo el mundo. Y yo en este momento pienso que hay sectores sociales que creen que Serrano hizo una buena tarea. No obstante, tiene una oposición dentro de la bancada oficialista. ¿Y a qué fuiste? Esto fue lo primero que le reclamó la paisana Gabriela al señor presidente de la Asamblea Nacional. Perdone usted, ¿qué es lo que prima este momento como anhelo en la bancada oficialista? Es la curiosidad nacional. ¿Van a apoyar a Capaya? ¿Van a decir si tú no avisas o no pones nombres, no aludes circunstancias que agraven la situación de nuestros líderes, vas a tener nuestro apoyo? El hombre debe estar este momento presionado por las dos partes, y eso no es tan justo que digamos, no sé. Bueno, nosotros no vamos a apoyar a ninguna persona, casi es un delincuente que tiene sanción y tiene también prisión, no vamos a apoyar en eso. ¿Y los otros? No vamos a apoyar, que tienen que demostrarse en las pruebas, nosotros estamos en eso. Tampoco vamos a ir apuntando y apoyando a un proceso que se nota claramente, una cacería de brujas político, nomás tener que llegar hasta todo el mundo, lo que quiere es toparle al expresidente Correa. Entonces se ve la trama que se va dando políticamente. Y yo discrepo, yo discrepo, porque no hay pruebas, tiene que haber pruebas. O sea, si en este país no llevamos las cuestiones de pruebas, como se dice, nosotros ya informamos que se llevaban el dinero. Entonces también es parte de la corrupción, porque no informó dónde estaba el dinero, pues. O sea, aquí si se dicen las pruebas, se dicen las pruebas. Parte de la corrupción. Entonces, parte de la corrupción. Cuando se habla, aquí yo no he estado en la política toda mi vida, ¿no? He estado en estos últimos años acá. Pero veo que un grupo dice, nosotros tenemos un halo de verdad, somos los santos, no hemos hecho nunca nada. Todos los demás que están con país son corruptos, y ahí sí yo no voy a permitir ese tipo de cosas. Yo creo que el Ecuador, el 99.9% de ecuatorianos, hombres y mujeres, somos gente honesta, transparente, y no queremos dar la imagen esa al mundo de que aquí en el país todos los ecuatorianos son corruptos. O sea, yo creo que hay que medirse en esas cosas. Pero y viene el concepto, ¿no? sí, está bien, claro. Y está bien, y por eso hay que dar nombre y apellido. Caen abatidos por la tentación del dinero, sí, y usted los ahí conoce, pasa, y ahí pasa. Nosotros tuvimos, yo voy a presentar a ustedes también, a otros también que anteriormente se llevaron plata del Ecuador afuera, conocen, claro, y se ha parado la noticia. Y se ha parado la noticia porque ¿cuántos? 3.400 empresas privadas tienen más de 36.000 millones de dólares fuera del país. Así es. Fuera del país. Sí. Dinero ganado aquí en el Ecuador, fuera. Y de ahí se pide que hay un déficit en el presupuesto. Yo creo que a todo mundo, si es un buen ecuatoriano, creo que estamos en el 99%, tenemos que empujar eso y no tenemos que hacernos calificar internacionalmente y todo, que aquí es un país de corruptos. Y eso no es cierto. Y eso voy a defender, que no es cierto. Segundo, el tema de... ¿En qué consistiría la cooperación eficaz? La cooperación eficaz, yo creo que sí. El señor Capaya, que tiene que decir, puede decir cualquier cosa, pero eso tiene que ser probado. Con prueba de que sí hubo pruebas. Sí hay pruebas, porque el seguimiento es lo que se dice, sí, el seguimiento del dinero. La corrupción entre privados, no hay corrupción en el caso de obras y cosas, pero sí pueden juntarse para evadir impuestos, como se hacía antes. 68% de los impuestos aquí en el país nadie pagaba. Hoy están pagando, por eso también es el resentimiento. Y yo creo que el tema es, entre un privado y un público, sí existe ese nivel el uno puede ofrecer o el otro puede exigir algún tema de corrupción. En ese tema, ahí tenemos que legislar, porque el tema ya es fuera de la norma, es una cuestión ética de la gente cuando está en estos puestos. Así que nosotros, como digo, yo creo que es... El tema de corrupción no es nacional, no es en todo lado, pero aquí en el Ecuador tenemos que asegurarnos
que asegurarnos, y no es encubrir. O sea, si me dicen a mí que estoy encubriendo, me están diciendo que ya soy parte de la corrupción. Y eso, me disculpan y me pueden buscar en toda mi vida que yo no he hecho este tipo de cosas. Sea quien sea, hemos dicho claramente. Y si el bloque está muy claro en eso. El bloque indicó Pero en el apenas. colectivo debe haber conciencia de que hay de una calidad y hay de otra. Claro, hay normal. honestidades reivindicativas. Normal. Pero hay otras que se dan a notar, pero El mundo, apenas en el caminan. mundo, en cualquier grupo social existe eso. Existen extremos y existe también la mayoría donde estamos. Eso es normal. En todo grupo. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de construir el país, ¿no? Dentro de un aspecto y comenzar a trabajar en el tema de que sí hay corruptos que tienen que estar en la cárcel, pero el Ecuador es un país de avanzada, es un país transparente, un país honrado. Todo el mundo habla de eso y quieren que venga inversión. Y todo el mundo nos acusaron de todo. Todo inversionista va a decir, todo el mundo aquí es corrupto. ¿No? Solo Estamos con esa mala fama. Sí, y la cultura, sí, lamentablemente. pero por eso hay que ser muy tácitos, no generalizar las cosas. Toda la bancada es corrupta. Me disculpa. La defensa de Capaya, consulta a un abogado, en este caso el doctor Celi. Mire, Gonzalo, Capaya tiene que cantar todo lo que tiene que señalar y decir en torno a las funciones que él ejerció durante los diferentes cargos en 10 años de correísmo en el sector petrolero. Y eso significa que él se va a convertir en un informante y generar una delación correspondiente en cada uno de los procesos en los cuales él estuvo involucrado. Obviamente, aquí esto es muy importante. La Fiscalía tiene que actuar de inmediato en torno a la suscripción de esta cooperación eficaz, porque también hay algo que debemos de señalar. Desde el lado del Parlamento, nosotros como asambleístas tenemos que hacer nuestra función, y eso significa el juicio político que está en camino, pero también la justicia ordinaria, la Fiscalía y la Corte de Justicia tienen que trabajar ágil, oportuna, autónomamente e imparcial. ¿Por qué? Porque tenemos que mandar un mensaje, las diferentes funciones del Estado, a los ecuatorianos primero, y segundo, a la comunidad internacional, de que aquí en el Ecuador se está combatiendo de verdad la corrupción. ¿Por qué? Porque va de la mano del otro problema que tenemos, que es la situación económica, y necesitamos que venga rápidamente inversión local y extranjera para detonar el empleo, el apoyo al emprendimiento. El caso también se mencionaba el caso del Partido Social Cristiano en el gobierno. Nadie se ha librado, siempre han habido escándalos de todo tamaño. Eso no es un asidero o un mecanismo de disimulo que puede convencer en este momento al público. La gente está repleta de dineros que no sabe cuánto es que se han llevado, repleta de dineros, digo, en su imagen. Y hay cuantificaciones que estarán unas más cerca que otras a la verdad, a la realidad. Lo importante, señor asambleísta Villamar, es de que digamos, porque ya se nos está terminando el tiempo, ¿qué es lo que vamos a sacar de esta jornada en donde el señor Pareja tiene una responsabilidad histórica y quienes le vayan a preguntar y quieren preguntar, acusar, llamarle a que nos ubiquen la verdad, a que el señor Capaya diga con nombre y apellido de una manera eficaz como demanda el código COIP, quiénes son los autores. Allí, ¿quiénes pueden escaparse de esa dimensión de responsabilidad o irresponsabilidad con los dineros de propiedad del pueblo ecuatoriano? Asambleísta Villamar, si es tan amable. Gonzalo, yo insisto en lo que había dicho. Creo que queda una necesidad subyacente de la ciudadanía de conocer la verdad. Y en tal sentido, eso es lo que nosotros esperamos que salga del proceso de la presencia de Carlos Pareja Llanuselli en el Ecuador. Creo que es necesario, Gonzalo, plantearnos una diferencia entre lo que es el proceso jurídico y lo que son los procesos políticos, el proceso de impeachment político. A nosotros nos va a corresponder específicamente la parte de las responsabilidades políticas de los funcionarios del correísmo metidos en casos de corrupción. En tal sentido, yo creo que además hay que ser responsables y responder a lo que la ciudadanía le exige a la clase política.
Hace pocos días, en ¿Qué un le comunicado exige? Perdone usted. Eso le Me iba hago el a tierno. responder ¿Qué? Gonzalo. Sí. Hace pocos días, en un comunicado publicado, si no me equivoco, en el diario El Universo y otros periódicos del Ecuador, más de 600 ecuatorianos, encabezados por ex vicepresidentes y expresidentes de la República, le pedían la renuncia al vicepresidente de la República, Jorge Glass, y planteaban que si es que esto no fuera posible, demandaban de la Asamblea Nacional que dentro de un juicio político se pase a su destitución. Entonces nos encontramos con un caso en donde se pide una renuncia, que la renuncia no va a proceder, Gonzalo. Y la renuncia no va a proceder porque tenemos un vicepresidente sin funciones y sin vergüenza. De tal manera que usted podría exigirle la renuncia a un funcionario que tenga sangre en la cara. Alguien que está metido en estos casos solito, sin necesidad de que el presidente de la República le quite las funciones, hubiera pedido una licencia para defenderse transparentemente sin el uso de la presión de su cargo. Esto nos hace llegar a la conclusión que dos asambleístas más han planteado aquí el día de hoy. Existe una crisis institucional. Alianza País no lo entiende así porque ellos entienden la institucionalidad como su necesidad de crear instituciones. La crisis institucional está dada en tanto los ecuatorianos no pueden confiar en cómo va a resolver el futuro, cualquier cosa que se le presente, una institución determinada. ¿Qué es lo que nos hemos encontrado? Que la institucionalidad falló. Porque tenía que existir un control político desde la Asamblea. 10 años y medio no existió nunca control político, Gonzalo. Tenía que existir un control desde la vindicta pública, ¿no es cierto?, el fiscal. Pero resulta que el anterior fiscal, y ayer se lo conoce nuevamente, porque lo dice la prensa, no porque lo transparentó la fiscalía, que la información ya se tenía en el Ecuador antes de la campaña. Y el ex fiscal lo que estuvo diciendo es que no colaboran con nosotros. Los gringos no nos dan la información. Todas las delaciones, todas las grabaciones ya estaban en el Ecuador y las ocultaron durante la campaña. No se queda ahí. El Contralor es el encargado de evitar que nadie se robe los fondos de la República. Bueno, tenemos un Contralor prófugo con una… Pero que está gastándose la plata, de hecho se ha gastado me en la imagino, Unión ¿no? Americana, O sea, y en puedo ese imaginarme escenario que así debe ser, Gonzalo. resulta el que invierte. Pero le digo qué más y falló de la resulta institucionalidad. exculpado. Le digo qué más falló de la También institucionalidad. los gringos tienen enorme responsabilidad con todos los robos Y ya le voy a decir las cosas que hicimos dentro de la Asamblea para que estas cosas no se queden así nomás. ¿Sí? Porque en buena hora hay algo de experiencia para poder hacer que este tipo de cuestiones, cuando estamos en minoría, no nos quedemos solamente en no lo logramos. Ya le voy a contar qué es lo que sucedió. Falló el control social, porque resulta que el Consejo de Participación Ciudadana tiene personería jurídica, que es algo que siempre exigió la antigua Comisión Cívica, ¿ya? El Consejo de Participación Ciudadana sí tiene personería, pero además tiene la obligación constitucional de presentarse como parte en los casos de corrupción en donde el Ecuador tiene interés. No lo han hecho jamás, pero en cambio sí sirvieron como oficina de colocaciones de los parientes de los altos funcionarios de Alianza País, pues. ¿Quién es presidenta del Consejo de Participación Ciudadana? Una ex candidata de Alianza País a concejal. ¿Quién es vicepresidente del Consejo de Participación diga el nombre Ciudadana? porque les deja todas en la… ¿Quién es vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana? El marido de una asambleísta de Alianza País, ex secretario del presidente. Y en esos funcionarios hay que confiar. A eso nos referimos con que falló la institucionalidad. Correa, para usted hace un momento hacía referencia de qué es lo que pasó con el caso de Carlos Polid en los Estados Unidos. Cuando había que sancionar a Carlos Polid, en donde todos concurrimos para el juzgamiento político, la resolución, imagínese lo ridícula que iba a ser la resolución. La resolución planteaba la destitución del señor Carlos Polid. El señor Carlos Polid había renunciado con 3 semanas de anticipación y 3 meses antes ya vivía en los Estados Unidos. Pero lo que pedimos que se incluya en la resolución es que se notifique a los 12 países en donde están abiertos casos de Odebrecht, entre ellos los Estados Unidos. ¿Por qué, Gonzalo? Y esto se aprobó, y esto es lo que votamos.
porque esto le franquea la posibilidad al señor Carlos Poli de presentarse en la Fiscalía de los Estados Unidos a también delatar todo lo que tenga que delatar, de tal manera que nos diga todo lo que los ecuatorianos quieren saber. Yo quiero terminar esta parte, si es que es tan gentil, Gonzalo, diciéndole a Mauricio que tiene razón. Yo creo que dentro de los asambleístas electos de Alianza País tiene que haber alguien que sea honesto. Y de esas personas esperamos que apoyen el proceso de juzgamiento político al vicepresidente. Ahí vamos a ver si es que tus palabras, Mauricio, se ajustan a las acciones. Se mueve bien Bruselas con Edwin, obvio, ¿no? Porque fue su secretario particular. Pero esto de querer que Soledad logre en la Cámara predisponer al Consejo para que nombre, digamos, facilitar al Consejo para que nombre un nuevo Contralor General del Estado en lugar de Celi. ¿Le parece a usted una maniobra, le parece a usted una estratagema a la que tiene derecho el presidente Correa? ¿Y qué buscaría más que todo con un Contralor nuevo? Es obvio que el expresidente quiere seguir gobernando a través de chats, puro chateo, quiere dar órdenes. Yeah. Y es obvio que le incomoda que venga, porque el actual es subrogante, es temporal, que venga un verdadero contralor que fiscalice las cuentas de la década, para ellos ganada y para la gran mayoría saqueada, valga la aclaración. Mire, no es un hecho casual que del despacho presidencial salió uno de sus secretarios, el presidente de la Judicatura, su asesor es fiscal, el otro secretario está en el Consejo de Participación, ya con quién está enlazado familiarmente, ese es otro tema, yo en eso no me voy a involucrar, el tema familiar, sino de dónde salieron las directrices. Es obvio que les incomoda una independencia de las funciones y el puesto de Contralor es clave. Por eso es que esos a lo mejor se sentían cómodos con el anterior. Lo importante, lo que le interesa al pueblo, no lo que le interesa a los políticos, y menos al que está en Bruselas, es que se necesita una reinstitucionalización del país, es lo fundamental, y eso se hace a través de una consulta popular. El pueblo es el que tiene que dar ese veredicto, ni siquiera esos políticos. El presidente Moreno tiene la oportunidad histórica de darle ya no solo declarativamente en esta guerra todos los días. La responsabilidad está en Carondelet, no está en la calle Piedradita, dice usted. Un minutito. Ahorita no solamente es todos los días que se dicen de todo, porque se insultan de todo. Por eso a mí el tema del oficialismo me tiene sin cuidado. Eso es una implosión, dejémoslo solos. ¿Ya? A mí lo que me interesa es lo que piensa es el pueblo. El presidente Moreno tiene la oportunidad histórica de convocar una consulta. Él tiene la prerrogativa para hacerlo. Para él es tocada final de este modelo concentrador estatista que le dio más poder al poder y restringió derechos y garantías ciudadanas. Entre esa consulta popular, que no solamente está el Consejo de Participación, que no solamente está el tema de la reelección indefinida, sino las enmiendas en general que restringieron derechos, el presidente la puede convocar, pero supongamos, porque se encuentra en la vorágine política, que no confía ni siquiera en su binomio, valga la aclaración, tiene el problema económico, que es lo más grave que le interesa al pueblo ecuatoriano. Sí, no puede afrontar esas responsabilidades en un tiempo prudencial, será el pueblo, a través de iniciativa ciudadana, que es una de las vías, con la recolección de firmas, pero el pueblo, no los políticos, no los partidos, el pueblo, obviamente nosotros apoyando, quien tenga que dar ese gran cambio que se necesita. No solamente cosmético, no solamente de aclarar lo que pasó, que algunas personas podrán decir que el presidente lo está haciendo hasta para salvar su propio pellejo, porque si no lo hacía, la responsabilidad económica de la debacle y del descalabro, que era a todas luces evidente, dicha por todos, y que ahora hasta el presidente de la República, presidente del partido del oficialismo, 6 años vicepresidente de ese régimen, lo reconoce. Así que vamos con entereza, con el mismo ahínco, y ese es el desafío que tenemos todos los asambleístas. Enfrentar la corrupción, por supuesto. Impunidad, cero. Enfrentar las crisis económicas, por supuesto. La Asamblea tiene que convertirse en una aliada de la prosperidad, no que castigue justamente el ánimo de superación del pueblo. ¿Cómo?
a través de leyes que fomenten el empleo, que el presidente de la República, que tiene iniciativa tributaria, envíe los estímulos y las reformas económicas para que nosotros lo aprobemos. Y al mismo tiempo, la reforma política que se hace de la mano del pueblo a través de una consulta. Sí, don Guillermo. Quisiera preguntarle lo último. Cortito, por favor. Si es que acudiendo donde usted, que tiene más jerarquía en el movimiento que el mismísimo alcalde de Quito, o a través del alcalde Rodas, el señor presidente Lenín Moreno le consulta a su movimiento: ¿qué hago con mi vice? ¿Cuál sería el consejo suyo? Bueno, nosotros consideramos que ya en este momento la suerte del vicepresidente está echada. Un vicepresidente que primero el país, los ciudadanos, los ecuatorianos le han quitado absolutamente la confianza, pero inclusive el presidente, su fórmula en binomio, le quita todas las funciones. Es un mecanismo, una formalidad para pedirle la renuncia. Obviamente él ya ha dicho que no renunciará. Hay que tomar las medidas y acciones concretas. ¿Puede el presidente pedirle la renuncia al segundo mandatario? Pero mire usted, el momento en que un presidente le quita a su binomio, a su vicepresidente, todas las funciones, es decir, hoy día, ¿qué hace el vicepresidente? Absolutamente nada. Cuando ocurre aquello, el siguiente paso es renunciar. Él no lo va a hacer. Nosotros tenemos la responsabilidad histórica desde el Parlamento de iniciar el juicio político cuanto antes, estoy de acuerdo. ¿Tampoco van a poder hacerlo desde el Parlamento, Fabricio? ¿Ya terminamos? Ese es precisamente el bloqueo institucional, Gonzalo. Es decir, para que prospere un juicio político se necesita recoger 45 firmas, vamos a tener más de 60. Tenemos que pasar por el CAL de 7 miembros, el CAL tiene 5 miembros de Alianza País y se arroga funciones que no le corresponden. Aun cuando superáramos el CAL, tenemos que ir a la Corte Constitucional. Corte Constitucional de 9 miembros, los 9 nombrados por un Consejo de Participación Ciudadana que responde a Alianza País. Cuando salga de ahí, tiene que ir el proceso para su implementación a la Comisión de Fiscalización de 12 miembros. De 12 miembros, 9 de Alianza País, y luego tiene que entrar al Pleno para una votación en donde, si es que buscáramos la destitución, necesitáramos las 2/3 partes. Esto es más de 91 asambleístas, Mauricio, entre los cuales el el llamado es saber si es que la gente de Alianza País Yo creo va a que participar en eso. no es cuestión solo de quejarse que no se tiene mayoría, ¿no? Eso se gana en elecciones. Y nosotros tenemos elecciones y hemos ganado las elecciones. Y por eso tenemos mayoría en la Asamblea y tenemos en el CAL y lo demás. Es normal, si hubiera pasado al revés, hubieran estado con mayoría los que hubieran ganado. O sea, esto es democrático. Esto es nadie está encubriendo, nadie está encubriendo. Y esa acusación no lo voy a aceptar. Yo no estoy encubriendo a nadie. El hecho de que no la aceptes no significa que no exista, Mauricio. O sea, hay un grupo de encubridores en la Asamblea en los cuales están tienes que decir nombres y apellidos, por supuesto, porque todos solo los es que votaron generalización. porque no hay el juicio Ustedes político. también con los paraísos fiscales votaron en contra y Suma votó a favor de que se siga eso. Ahí se partió su unión. Entonces, por favor, yo creo que si estamos en un momento de una legislación en donde vayamos por caminos correctos, por lo que tenemos que aclarar, está bien, pero no vamos a comenzar a juzgar que quejas y no pasa. Pero lo último, yo sí pensaría en este aspecto. Uno no está defendiendo personas. Yo me considero un militante que defiendo principios, y creo que corrupción, cuando uno se habla, ¿quién hicieron las obras en el país? ¿Hizo el Estado o hizo la empresa privada? No hizo pues el Estado porque no tiene ni la estás diciendo es una cosa muy grave. Sí, es grave. Decirles corruptos a los ciudadanos que no son funcionarios pero me públicos. están diciendo que el tema, ¿quién construyó las obras del país? ¿El Estado o las ¿Quién tenía que fiscalizarlas? El Estado. ¿Quién contrató? Por eso. Entonces tiene que haber, o sea, por me eso. parece que Yo creo que el nivel tiene que darse de un lado y otro lado. Henry, ¿la corrupción terminó con el modelo? La corrupción terminó con el modelo. La corrupción es el modelo. Que valga la aclaración, en el momento que hubieron la lluvia de petrodólares, que fue lo que le jugó el número al correísmo, le jugó el número, déjeme terminar, le jugó el número, ya el modelo económico era inviable, ahora insostenible. Cuando se le acabó la lotería petrolera se cayó. Lo importante, Gonzalo y estimados oyentes, el país no merece esto. El país merece una salida, merece mirar adelante. Ni el partido de gobierno, ni el gobierno en sí, y peor el Ecuador, merece estar representado por una persona del calibre del señor vicepresidente de la República.
Simplemente para concluir, Gonzalo, y enviar un mensaje muy claro a los ecuatorianos. Primero, hay que ir a una consulta popular y esa responsabilidad histórica la tiene el presidente Moreno para que en 120 días, no podemos esperar más, los ecuatorianos dentro del diálogo nacional, vayamos a las urnas, eliminar consejos de participación ciudadana, eliminar reelección indefinida, eliminar que la comunicación sea un servicio público y no un derecho humano, y muchas de las enmiendas constitucionales que entraron a espaldas del pueblo ecuatoriano. Dos, inmediatamente tratar la ley de plusvalía para poder generar reactivación económica en el sector de la construcción. 3, eliminar la figura del anticipo del impuesto a la renta para darle al sector privado liquidez y generar empleo y apoyo al emprendimiento. Esas son acciones concretas. Su partido político, le pregunto sanamente, créame, en buena onda, ¿va a requerir liberarse de aviones y aviadores? Bueno, yo creo que es potestad del Ejecutivo y sabrá en la cuestión de aviones, vende o no vende. No, me refiero a los aviones. Y lo otro, a los aviones que militan. Yo voy a ser muy en el respetuoso partido. de un principio de inocencia de la gente. Yo no voy a entrarme en el tema de ser juzgador. No condena usted. Yo no voy a condenar a nadie porque yo creo en el principio de inocencia de la gente. Okay. Y la gente tiene que probarlo. Yo, en cambio, a la gente no pueden nomás atacarle y decirle que tal cosa que tiene que salir. Bueno, hay que demostrar, hay que vigilar que las pruebas se manejen bien, que Fiscalía haga su trabajo que tiene que hacer. Pero el principio de inocencia, que es un valor humano que tenemos todos los ecuatorianos, tiene que ser respetado. Y no puede ser juzgado así nomás a la ligera. Yo creo en cambio en la radio. Yo creo en la radio.